representants dels defensors dels drets humans, amics i convidats, molt bona tarda a tothom i gràcies en nom de Transports Metropolitans de Barcelona per la vostra presència en aquest acte de presentació de l'exposició Qui defensa, qui ens defensa. S'acompanyen un bon grapat de defensors dels líders dels drets humans d'arreu del món. Ells són James Thor, defensor dels drets humans de Libèria, la senyora Estela de Carlotto, presidenta d'Abuelas de Plaza de Mayo de l'Argentina, el senyor Marco Antonio Arana Cegarra, activista mediambiental peruà, la senyora Alma Masik, directora de l'associació Iniciativa Juvenil pels Drets Humans a Bòsnia-Hercegovina, la senyora Idatja Bechgare, activista saharaui dels drets humans, i la senyora Clàudia García, defensora dels drets humans de Colòmbia. Nombroses persones es juguen la vida per plantar cara a les injustícies contra els drets humans al món. Amb l'exposició que avui inaugurem i que es podrà visitar fins l'11 de novembre, Amnistia Internacional vol obrir els ulls dels ciutadans als incompliments dels drets bàsics que tenen lloc cada dia en diferents parts del món. Avui aterra també a la nostra capital, a Barcelona, i per tant això dona a aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans una dimensió molt més ampla i posa a l'abast de molts més ciutadans aquesta sensibilitat que el projecte volia transmetre. Una sensibilitat que ens han portat de la mà de 6 activistes defensors i defensores dels drets humans vingut de diferents continents. Jo crec que si no tenim aquesta consciència de que els drets humans no seran realment drets, sinó el gaudeix tota la població, tot el món, doncs vol dir que no entenem gran cosa de què vol dir ser ciutadans d'aquest món. Jo crec que la seva lluita és una mica una lluita d'esperança per nosaltres, i de que mentre hi hagi algú al món que pateixi perquè els drets humans no són defensats, no són respectats, no són assumits com a valors propis de les societats, tindrem molta feina a fer. Ells són tot persones que treballen per fer realitat el que la ONU va decidir el 1998 a emetre la Declaració de recolzament i de defensa dels defensors de drets humans. Aquest document, que ha estat signat per la majoria dels estats, no obstant, molts d'ells no el respecten i els defensors estan allà per denunciar el que passa en el seu país en matèria de violacions de drets humans. La seva tasca no és la mateixa depenent d'un país o d'un altre. En molts països, ser defensor significa córrer greus perills. El perill és ser torturat o maltractat, el perill és ser desaparegut, el perill és ser arrestat arbitràriament i en molts casos el perill de perdre la vida. És per això que Amnistia Internacional, des de fa molts anys, des dels seus inicis, el 1961, recolza la tasca dels defensors de drets humans. Muy buenas tardes a todos y todos. De verdad que esto me hace grande de ver que en nuestros países siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos? Es lo que siempre nos preguntamos. Y cuando llegamos aquí y nos damos cuenta que hay tantas personas trabajando realmente por defender a los defensores, por visibilizar las problemáticas que estamos viviendo las defensoras y los defensores en los diferentes países, esto nos impulsa de verdad y nos da fuerzas para seguir haciendo este trabajo que día a día las defensoras y los defensores hacemos por el impulso de la necesidad de visibilizar las problemáticas de nuestros países. Si bien Colombia es un país de más de 60 años de guerra, la peor parte del conflicto armado en todos los países la llevamos las mujeres, que somos las que cargamos con todo lo que nos deja las consecuencias de la guerra. Es la desigualdad social la que nos tiene resumidos en una guerra que no tiene sentido para nosotros, pero para los grandes multinacionales y los que hacen las leyes, claro que sí lo tiene. Encontrar, como vuelvo y lo digo, aquí en España, una ciudad tan acogedora, sentimos que es la cuna para los defensores y defensoras de derechos humanos como lo es Cataluña. He sentido que aquí hay un corazón humano, que hay una mano amiga, que aquí hay quien
vele por la vida y la integridad física de las defensoras y los defensores en el mundo. Los temas de la lucha por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, están ahora también interrelacionados con la destrucción de sus medios naturales de vida, la destrucción del agua, de la tierra, el acceso que las grandes corporaciones y los estados quieren hacer sobre poblaciones que han vivido tradicionalmente de manera distinta y que quieren vivir en un modelo de desarrollo alternativo, en fraternidad entre la economía y la ecología, entre la sociedad y el medio ambiente. Esos derechos están siendo fuertemente cuestionados y por eso se violenta los derechos humanos de pueblos enteros en la Amazonía, en los Andes, en las costas peruanas y de América Latina. Si esta exposición, y ese es el sentido también creo de nuestra presencia, y nos felicitamos que el Ayuntamiento de Samboy, junto a sus copartes y también aquí en TMB y Amnistía Internacional que hacen esta exposición, logramos que estas historias que pasan por las ciudades puedan despertar el interés de al menos un grupo de personas de este 1.200.000 que pasan por la estación y los contagia del espíritu de indignación ética que nos llevó a nosotros a arriesgar incluso la vida por defender los derechos humanos y los derechos ambientales. Habrá ya un gran propósito. Es también verdad que hay muchos que están luchando por un mundo diferente, muchos y muchas que estamos luchando por que otro mundo sea posible, que esta muestra sirva para todo eso. Muchas gracias.